Eh, Cuando hablamos de prevención de recaídas tenemos que tener algo muy en cuenta. Y lo primero es que salir de las drogas, o para salir de las drogas, se necesita de un proceso. Quiere decir que existe un proceso que lleva a la persona a superar sus conductas, su pensamiento, su forma de ser y por ende el consumo de sustancias psicoactivas. Recaer también es un proceso, o sea, no me vuelvo adicto de la noche a la mañana, como tampoco recaigo de la noche a la mañana. No son eventos aislados y no son ninguna de esas situaciones. Entonces, entendamos primero que todo que la prevención de recaídas, o más bien, perdón, la recaída es un proceso. Entonces dice aquí que la recaída es todo regreso a las antiguas modalidades de conducta adictiva, tanto personales como ambientales, y en ese último especialmente en la familia. Por eso ustedes están aquí hoy recibiendo la información, para prevenir la recaída. ¿Sí? La familia no es un sujeto aislado, sino que hace parte de la recuperación y también hace muy buena parte de la recaída. El proceso de recaída va evolucionando de tal manera que cuando lo vemos fácilmente concretada en un nuevo consumo de drogas, es solo la parte final del proceso, que se ha venido dando desde hace tiempo atrás. Y quizás tanto... Aquí dice que la recaída se define como el proceso de retroceso a los patrones de comportamiento y pensamientos típicos de la adicción activa, que ya se habían superado y que finalmente llevan de vuelta al uso, retrocediendo hasta llegar de vuelta al estado de la enfermedad adictiva que existía antes de comenzar la recuperación. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que el último paso de la recaída, perdón, estamos acá. Estamos aquí. Que el último paso de la recaída es el consumo. No es el comienzo de la recaída, no recae cuando consumo, es el último paso. Nos habla aquí de unos patrones de comportamiento y pensamientos típicos que se manejaban durante la adicción. La irritabilidad, la prepotencia, el egoísmo, los pensamientos redundantes alrededor del consumo, los sueños de consumo, la intolerancia, etcétera, etcétera. Un poco de características y defectos de carácter que se supone que en un programa de rehabilitación los ha ido superando. No el consumo de drogas, sino el pensamiento, la forma de comportarse y el estilo de vida. Cuando este pensamiento y forma de comportarse y estilo de vida vuelve a aparecer, estamos hablando automáticamente de que se ha iniciado un proceso de recaída. En ese orden de ideas podríamos decir que fácilmente yo puedo ubicar e identificar al adicto en recuperación cuando inicia un proceso de recaída. Es muy sencillo. Entonces, cuando estas conductas, pensamientos aparecen y no ha consumido, tenemos que tenerlo claro, no ha consumido, solamente ha aparecido el pensamiento, la conducta adictiva, propia de la misma que se manifestaba cuando estaba en adicción activa. No puedo hablar de proceso de recaída o de recaída cuando alguien no ha hecho un programa de rehabilitación. Cuando alguien no ha hecho un programa de rehabilitación y para de consumir, simplemente detuvo el consumo de sustancias psicoactivas. Más, no podemos hablar de recaída, volvió a usar drogas. Pero cuando yo hago un programa de crecimiento personal para la superación de las adicciones, las conductas asociadas, el estilo de vida, la forma de ser, la forma de pensar y de actuar, y de pensarse sobre todo, supera eso junto con el consumo de drogas, y estos comportamientos vuelven a aparecer, hablamos de un proceso, en este caso a la inversa, de recaída. Entonces quiero que tengamos claros los conceptos. Consumir, el último paso del proceso de recaída. Pensamientos, conducta, estilo de vida, forma de ser, de pensar, de actuar, de ser, son esas conductas asociadas al consumo. Entonces, la aparición y la desaparición de estas es el primer síntoma.
¿Cuándo hablar de recaída? Un poco pequeña la letra, pero vamos a tratar de hacerlo. Como lo decíamos, ahorita lo decía, para hablar de que una persona debe estar en un estado de recaída, primero que todo, previamente tuvo que haber estado en un programa de rehabilitación. Eso debe quedar clarito. De resto no podemos hablar de recaída. Por el simple hecho de no haber usado por un tiempo, el volver a usar no necesariamente es una recaída. Podría tratarse de episodios de consumo. Aquí hay que hacer un paréntesis. Algunos profesionales en el tema hablan de episodios de consumo, o sea, una situación que llevó a que la persona consuma una sola y única vez. Y después de ese consumo hubo miedo, susto, aislamiento, te retira del consumo o de las situaciones que lo envuelven alrededor del consumo y no vuelve a pasar. Podríamos decir que fue un episodio. Ahora bien, el 98% de los adictos en el episodio de consumo se quedan. Y hago esta aclaración porque tanto familias como adictos en recuperación pudiesen usar la teoría o las definiciones que estamos dando alrededor de la recaída para decir, lo mío fue un episodio simplemente. Tranquilos, hace parte del proceso, lo cual es falso. ¿Sí? Y esto no lo dice Juan Guillermo, lo dicen más de 50 años de comunidad terapéutica, lo dice el modelo más exitoso de recuperación que es Narcóticos Anónimos, y lo dice la experiencia de muchos adictos que un día recayeron y atravesaron todo este tipo de situaciones. Entonces, el episodio como hecho aislado podría darse, pero nos hablan que solo en un 2%. ¿Okay? Eso sí debe quedar clarito. Segundo, a pesar de que una recaída puede ser peligrosa y se traduce finalmente en el sufrimiento y una pérdida de tiempo y energía, a veces la recaída también son periodos de aprendizaje para una persona que desea recuperarse. Estos conceptos y estas definiciones tengo que dárselas porque obedecen a la definición oficial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mente del adicto funciona diferente y está siempre llena de argumentos. Y cuando vos ves a un adicto buscando información sobre la enfermedad o sobre la recaída, no busca cómo salir, sino cómo justificar su recaída y su consumo. Entonces, ¿qué buscan en internet? Marihuana medicinal, personas que consumen marihuana y son funcionales, cómo vivir con una recaída y no volver al consumo, más nunca buscan los daños o las características más claras de la recaída. Entonces, les tengo que dar la información. ¿En la recaída se puede aprender? Sí, en la recaída se puede aprender. Cuando yo me rehabilité o antes de rehabilitarme, definitivamente, anterior a eso tuve recaídas. Claro que sí, hice muchos programas de rehabilitación, psiquiátricos, etc. Recaí. Hay personas que hicieron un programa de rehabilitación y nunca más volvieron al uso destructivo de la sustancia. También es real. Pero la pregunta es, hay gente que se quedó en el aprendizaje y sigue aprendiendo en cada recaída y no quiere dejar de aprender. La mente del adicto, hago esta aclaración, siempre está buscando parte de la información para justificar sus recaídas y el cómo vivir bajo el consumo de sustancias psicoactivas de una manera justificada. A pesar de estar consciente de su problema y de tener buena disposición para la recuperación, un adicto puede recaer si no maneja bien las situaciones de riesgo o descuida su proceso de cambios. O sea que, fundamentalmente, alguien que termina un proceso de recuperación, si automáticamente abandona las disciplinas y los cuidados que tienen que ver alrededor de la adicción, si deja de frecuentar sus grupos de apoyo, si deja de practicar los principios adquiridos en la recuperación, si deja de tender la cama, si deja de darle gracias a Dios todos los días, si deja de leer el solo por hoy, si deja de asistir a los grupos de autoayuda o de ayuda mutua, si deja de llevar el mensaje al adicto que todavía sufre, si deja de hacer su diario terapéutico, si deja de seguir en asistencia psicológica, si deja de seguir en asistencia psiquiátrica, etcétera, etcétera, lo más seguro es que vuelva a recaer. Y le preguntamos a todos los adictos que han recaído, vení, contame qué pasó, por qué recaíste. No, lo que pasa es que yo como ya me rehabilité, yo ya dejé de consumir 9 meses, perdí mucho tiempo encerrado en ese sitio
Yo necesito salir a hacer mi vida. ¿Y qué pasó? No, pues yo necesito trabajar, estudiar, la novia, viajar, rumbear. Y nunca más vuelven a seguir los principios que se les dijeron. Esta enfermedad de la adicción es una enfermedad incurable. No existe cura conocida para la adicción a las drogas, para la enfermedad. Simplemente los grandes teóricos del tema y el programa más exitoso del mundo me dice que me recupero un día a la vez, que la batalla es por el resto de la vida un día a la vez, y que solo por hoy no consumimos, y que así como yo me baño todos los días, porque todos los días me ensucio, pues todos los días debería estar en mi programa de rehabilitación. Y hablo de este programa de rehabilitación previo a la recuperación, o más bien a la finalización del programa residencial, porque muchos asocian en su mente el programa residencial como el momento donde se rehabilita. Después de ahí para allá, su vida dice que vuelve a ser normal. Su vida tiene que volver como estaba antes. Y no vuelven a ser. No, es que eso era ya en la fundación, eso era ya en el centro de rehabilitación, eso era en la comunidad terapéutica. Aquí no. Pues, ¿de qué sirve aprender y crear un estilo de vida, unas disciplinas que solo serán usadas dentro del centro de rehabilitación y no afuera? Alguien decía por ahí, debo, y que en paz descanse, debo llevarme el programa de rehabilitación a la calle. Y nadie se lleva el programa de rehabilitación a la calle. ¿Por qué? Porque el adicto no hace conciencia de su enfermedad. Piensa que es un castigo venirse a rehabilitar, piensa que está pagando un precio, piensa que le está dando un favor a los papás y cumple lo que hay en el centro de rehabilitación solo pues porque toca, pero no entiende la enfermedad de su esencia, de su raíz, desde la génesis de la enfermedad. Si lo entendiese así, pues no viviría con miedo, más bien viviría amando la recuperación, y como es tan rico vivir sin drogas, pues sigue practicando lo mismo que aprendió dentro del centro de rehabilitación para no volver a la esclavitud de la adicción. Siguiente. Síntomas de una recaída. Aquí viene lo importante de la sintomatología de la enfermedad o de los síntomas de recaída que nos llevarán a lograr identificar cuando una persona, sin haber consumido, ya empezó a recaer en pensamiento, en conducta, en actos, etc. Entonces nos dicen, retorno al pensamiento obsesivo con respecto al uso. Podrían ser pensamientos relativos al uso de las sustancias, sueños o deseos de usar que vuelven luego que habían desaparecido. 2. Actitud de desafío con respecto al plan de recuperación. Y aquí sí nos vamos a entender todos. Volver a los lugares de riesgo, volver a ver a las personas relacionadas con el uso. Inconscientemente están diciendo, deseo volver a consumir. Vuelvo a frecuentar los espacios donde consumía, vuelvo a andar con las personas con las que consumía, vuelvo a tener contacto con espacios, sitios, lugares. Y aquí en esto toca las redes sociales meterlas. Las teorías antes, las redes sociales no estaban involucradas, pero hoy toca involucrarlos porque la dinámica, la sustancia, la enfermedad sigue siendo la misma, pero las dinámicas, los rituales y las formas alrededor de la enfermedad sí cambian con el paso del tiempo. Y hoy las redes sociales juegan un papel fundamental para recaer. Entonces, 3. Descuidar el plan de recuperación. Lo que decía ahorita, dejar de ir a las reuniones, al programa ambulatorio, al seguimiento postinstitucional y pensar que porque acabó el programa no tiene absolutamente nada que ver con este tema. Faltar a las citas con el terapeuta, dejar de leer sobre el tema, dejar de hacer ejercicio, etc. 4. Aislamiento. Oiga esta palabra, aislamiento o pérdida del contacto con las nuevas relaciones de recuperación. Todo esto nos está enfocando a ¿qué? A soltar las herramientas, a dejar de tener contacto con el programa de rehabilitación, con los terapeutas, con todo lo que está alrededor del nuevo estilo de vida. 5. Irritabilidad. Fácil observar cuando alguien en recuperación sin estar consumiendo empieza a activar
las características de la enfermedad. Vuelve la irritabilidad, especialmente en las relaciones significativas del adicto. ¿Cuáles son esas? Padre, madre, esposa, novia y todas las personas más cercanas. Puede ser en el trabajo, puede ser en el colegio, pero las personas más cercanas y más significativas son las con las que empiezo a tener problemas. ¿Por qué? Porque a veces las personas más cercanas y significativas nos quieren hacer ver las cosas, nos quieren recordar el programa de rehabilitación, las normas, nos quieren evitar que nos demos permisos, y ahí es donde empezamos el choque. Choque similar, idéntico, que era el que tenía cuando consumía drogas y estaba en casa. 6. Obsesión con la imagen o los defectos físicos. Aparecen las famosas dietas excesivas, tanto para subir o para bajar. Aparece la preocupación excesiva acerca del peso. Y la obsesión con la imagen, le agrego algo que no está ahí. Muchos adictos en recuperación, por no decir todos, tienden a que cuando terminan un programa de rehabilitación o salen de permiso, quieren salir a exhibirse al resto de la sociedad, pero sobre todo con los amigos de consumo, parche esquina, donde realizaba su película extraña. Necesito que me vean, que tengo una mejor cara, que tengo un mejor semblante, que tengo X ropa. Mostrar la nueva imagen del adicto en recuperación, la quiere salir a exhibir como una pasarela, cuando necesita de la aprobación de los demás y sobre todo de las amistades negativas para que lo vea bien y así poder ratificar que se recupera. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese ir y mostrarse y saludar y hacer que me vean y no estar seguro, muchos se quedan. Muchos fueron a saludar al parche donde consumían, pero no a consumir, y terminaron consumiendo. Muchos querían que los vieran los amigos de antes, pero solamente quería que los vieran y quedaron consumiendo. Nos habla de un vacío, nos habla de un problema de autoimagen y de autoconcepto claro, pero también nos muestra que el inconsciente todavía nos jala el consumo. La adicción de la enfermedad a las drogas todos los días está buscando el momento oportuno, exacto y justificable para volver a consumir. Y todos los días nosotros estamos evitando cómo volver a consumir. Y esa es una batalla diaria. Esa es la condenación de la recuperación. La psicóloga. Estamos en una parte del síntoma de recaída, donde hablamos de la obsesión con la imagen, de dietas y un tema físico, pero también del querer mostrarse, del querer que lo vean, del querer mostrar la nueva imagen de recuperación con los amigos de consumo, y que muchos se quedan ahí. Sin sentimientos de depresión y ansiedades flotantes. Bueno, nos hablan de que sobrevienen estados emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con ningún evento externo. Estos son un sinsabor de depresión y ansiedad sin razón alguna. Sin razón alguna. Empiezan a aparecer este tipo de emociones y de características de la enfermedad. Renacen o se exaltan los resentimientos hacia otras personas. Aparecen los odios y los amores hacia otras personas en recuperación, después de haberme rehabilitado. Ojo que esto que está aquí se da después de haber hecho un programa de rehabilitación, o es posible después de algunos meses en recuperación usted empezar a observar estas características y aún estando en recuperación. 9. Discusiones frecuentes en el hogar y la familia. Es un síntoma, así entendemos que la familia a veces jode más de la cuenta. Está claro, hay unas que no molestan para nada, pero cuando empiezan a aparecer este tipo de discusiones frecuentes en el hogar y la familia, nos está mostrando que hay un malestar, y que por lo regular necesariamente ese malestar está dentro de mí, y por eso empiezo a chocar con todas las personas, como lo decía por ahí, las significativas. Defensividad al hablar del tema de la recuperación o al ser realimentados con el tema. Insomnio, intranquilidad y dificultad para poder descansar. Son otros de los síntomas que aparecen después de haber parado de consumir drogas, después de haber hecho un programa de rehabilitación. Preocupación obsesiva por el dinero y por la seguridad financiera.
Muchos salen del programa de rehabilitación porque tienen que salir a trabajar. Una de las excusas más frecuentes para poder abandonar un programa de rehabilitación. Lo chistoso del tema es que cuando salen, no salen a trabajar. O salen a trabajar los primeros meses. Pero no, se convierten antes, si querían aportar económicamente, se convierten en un desangramiento económico. Porque salen a quitarle a la familia. No solamente la paz y la tranquilidad, sino que económicamente también. Según el modelo de este señor, Prochaska y Di Clemente, nos dice que existen estos punticos para llegar a la rehabilitación o para llegar a la recaída. La precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. La precontemplación, ¿de qué nos habla? Nos dice que es un estadio donde la persona no manifiesta deseo de cambiar su conducta a corto plazo, no cree tener un problema de adicción. Alguien que no ha entrado a un programa de rehabilitación, por lo regular, se encuentra ahí. Aparece después la contemplación, nos dicen que es una etapa en la cual los individuos son conscientes de que existe un problema y piensan seriamente en superarlo, pero aún no se han comprometido a pasar a la acción. La palabra clave en este caso sería la ambivalencia. Sí quiero, pero no quiero hacerlo. Pero ya entendí que tengo un problema. Si lo ubicamos en el tema de prevención de recaídas, vení, pero otra vez estás volviendo a actuar, a hacer, a comportarte como antes. Mira que otra vez, sí, pero ¿y? No, pues todo bien. No pasa a la acción. Preparación. Este estadio, también llamado determinación o toma de decisiones, el adicto se dispone a prepararse para actuar. No significa que el sujeto haya tomado la decisión firme sobre un cambio de comportamiento. Simplemente está empezando a dar pequeños pasos. Acción. El sujeto analiza los cambios más visibles para modificar su comportamiento. En este estadio, el individuo llevará hasta 6 meses sin manifestar conducta adictiva. Quinto, mantenimiento. Las personas son capaces de mantenerse alejadas del comportamiento adictivo y de comprometerse consistentemente. 6. Recaída. La recaída, dice aquí, se integra dentro del modelo como una variable importante, que es además la norma más que la excepción. El proceso de reinserción no es lineal, sino que sugiere un patrón en espiral. Voy a explicar el patrón en espiral. Una persona que se rehabilita de las sustancias psicoactivas está en una espiral. En la mitad está el sujeto y alrededor hay una espiral. La forma en la que yo logro identificar, hacer ver o entender la recaída es cuando uno se está duchando y el sifón que hay en la ducha. Uno se echa champú y jabón y uno ve que el agua baja así. Y se va yendo, hace este movimiento hasta que llega al sifón y se va. Los adictos en recuperación todos los días estamos en esa espiral. Todos los días estamos rumbo a la recaída. Todos los días me levanté, no tendí la cama, hoy le contesté feo a mi mamá, reboté, fui grosero, dejé de hacer, no oré por la noche, no fui al grupo de apoyo, no practiqué el principio X, Y, Z, volví a hacer la obsesión por la música, por el no sé qué, bla, 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 bla. Todos los días. ¿Cuál es el ejercicio del adicto? El ejercicio del adicto en recuperación es uno, no permitir que la espiral lo lleve al sifón. O sea que uno arranca a recaer en conductas, vuelve y se devuelve. Va, vuelve, va y vuelve. Y debemos mantenernos en ese vaivén por el resto de nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en esa espiral, en ese vaivén, no se da uno cuenta, sigue el curso natural de la recaída y se va por el sifón, o sea, vuelve a consumir. Y muchos adictos en la recaída se mueren. Necesariamente no por el consumo, sino por estar parado donde no tiene que estar parado o haciendo cosas que no tiene que estar haciendo. No es necesariamente la sustancia. No sé si me entendieron el tema de la espiral, pero el adicto todos los días se está equivocando. Muy difícil hablar en recuperación de que un día yo paré de consumir, me convertí en un robot, emocionalmente plano, en las conductas, no, aparecen todos los días características, síntomas y comportamientos de la enfermedad. Debemos estar esa alerta, dejar que estos no avancen.
Si ayer no tendí la cama, bueno, hoy la tiendo. Si ayer fui grosero, no fui a grupo, hoy voy. Entonces estamos en este movimiento. Lo que no podemos dejar es que el movimiento siga circular y se vaya. Esa es la estrategia que el adicto debe entender frente al tema de recuperación. Procesos de cambio básicos. Aparece la concientización, obtener más información sobre uno mismo y sobre su problema. Por eso les decía que en Internet, ¿qué es lo que busca el adicto en Internet? Justificar su consumo. Lo que les decía, marihuana medicinal o cierto tipo de personas que consumen y que su vida sigue corrientemente. 2, hacer una autoevaluación, entonces en el tema concientización sería buscar más información acerca de las características de la enfermedad, cómo evitarla, cómo prevenirla y cómo mantenerme limpio. De eso no se busca, pero cuando empezamos a buscarlo, empezamos a hacer un clic en el cambio. ¿Dónde encuentro esa información? Pues sí, en Internet, pero la información más fresca, real y directa la encontramos en los grupos de apoyo, bien sea del centro de rehabilitación de donde salí o los grupos de apoyo como Narcóticos Anónimos y para las familias Naranoma. Autoevaluación. Habla de una evaluación afectiva y cognitiva por parte de los adictos de los costos y beneficios de mantener o cambiar sus valores. ¿Qué pierdo yo como adicto si vuelvo a consumir? ¿Qué gano si dejo de consumir? Y habiendo dejado de consumir, ¿qué voy a perder yo si vuelvo y consumo y entro en rebeldía? Pero si me mantengo en mi recuperación y no vuelvo al consumo, ¿qué sostengo de lo que he recuperado? Y así sucesivamente. El lograr hacer esta evaluación, este autofeedback, me va a llevar a tomar decisiones conscientes. Porque cuando yo hago una hojita y le paso una rayita por la mitad, y acá pongo lo que obtuve cuando consumía y lo que obtuve en recuperación, y lo leo, a no ser, bueno, el adicto es masoquista, pero a no ser de que todavía esté consumiendo, va a optar por seguir consumiendo y volver a vivir como vivía antes. Existe una frase legendaria en Narcóticos Anónimos que dice: no cambiaría el peor día de mi vida en recuperación, o sea, el peor de todos mis días sin consumir drogas, no lo cambiaría por el mejor en los tiempos de consumo. Repito, no cambiaría el peor de todos mis días sin consumir el mejor de todos los días habiendo consumido. De ese tamaño es la recuperación. O sea, no existe una razón para volver a consumir. Y lo comparamos en términos de pérdidas y ganancias y de tristezas. Por más que el día sea muy malo, por más que la situación sea muy mala, sin estar consumiendo, en mi vida real no lo cambiaría por el mejor de los días en consumo. Reevaluación ambiental, análisis cognitivo y afectivo del impacto de su conducta en el entorno y las relaciones interpersonales. O sea, poder analizar los cambios de comportamiento, de temperamento, emocionales y comportamentales, cómo están afectando estos la parte de del entorno y las relaciones interpersonales donde yo me desarrollo. Si el adicto tuviese la capacidad de hacer esta abstracción y lograr analizar, o analizarse más bien, y pensarse, créame que detiene la recaída. Créame que la para. Cuarto, relieve dramático. Practicar y expresar sentimientos ante los problemas asociados a sus conductas adictivas. Están diciendo que dramatice de forma que se pueda observar, expresando todos los sentimientos ante los problemas asociados a sus conductas adictivas. ¿Cuál es el problema? Que a los adictos no les gusta hablar de eso, de lo que les incomoda, de lo que no les gusta. No les gusta hablar de esas situaciones. Quinto, autoliberación, compromiso del adicto en actuar y creer en su capacidad de cambio. Muchos adictos, cuando le dice uno que es una enfermedad para toda la vida, creen que no pueden volver a cambiar. Creen que no es posible el cambio, creen que no es posible vivir de una manera diferente. Algunos, por tantos años de consumo en las drogas, no les gusta vivir bien y extrañan vivir mal. Y cuando todo les está yendo bien, cuando todo está funcionando de la manera correcta, se activa otra característica de la enfermedad que se llama el autosabotaje.
Esta enfermedad creo que es de las pocas, es donde uno mismo se pone la zancadilla. Y el autosabotaje aparece cuando todo está bien, cuando recupero la mujer, recupero la novia, recupero el hogar, el trabajo y un sinnúmero de cosas, y todo me está yendo tan bien y estoy triunfando que necesito dañarlo. Como quien dice, ¿qué hay para dañar pues hoy? ¿Qué hay para dañar? Que todo está como muy bien, está como en silencio y tranquilo. Pues efectivamente sucede. Liberación social, incremento de alternativas para desarrollar conductas no problemáticas. ¿Cómo liberarme socialmente y demostrar que puedo actuar de manera, como lo dice ahí, no problemática o con conductas no problemáticas para desenvolverme en la sociedad? Algunos no saben comportarse en la sociedad. Son toscos, bruscos e indolentes e intolerantes con el mundo exterior y no saben liberarse socialmente. Manejo de contingencias dice que aumentar la probabilidad de ocurrencia de determinada conducta a través del refuerzo de los demás o del autorrefuerzo. Las contingencias, o como dice que manejo de las contingencias, nos dice que debemos aumentar la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Menos mal a la familia de Bauer ahorita le va a preguntar, porque después de 5 minutos de cháchara, hay que responder algo pues de ahí. A no ser de que estén hablando de Prochac y Clemente. Yo no creo. 8. Relaciones de ayuda. Confiar en personas que puedan ayudar al cambio. Termino confiando en el socio con el que consumía antes, no en mis padres. Termino confiando en la noviecita, no en los compañeros de recuperación. Hago excepciones, no digo que las novias sean malas, sino que muchas veces por ahí el adicto se descose. 9. Contracondicionamiento. Generar respuestas alternativas ante los estímulos condicionados a la conducta adictiva. Resulta que la conducta adictiva tiene unos estímulos de reflejo que siempre son los mismos con los que hemos interactuado toda la vida. Ante la irritabilidad yo puteo, me enojo y voy y consumo. Pero en recuperación, y habiendo hecho un programa de recuperación, se supone que uno debe generar unas respuestas alternativas o diferentes ante esos estímulos y debo reaccionar de otra manera. Entonces, estas respuestas alternativas deberían de desaparecer la conducta adictiva ante ciertos estímulos negativos o que me hagan reaccionar con conductas negativas. 10. Control de estímulos. Evitar la exposición a estímulos que recuerden la conducta adictiva. Por Dios bendito. Soplaban con X o Y música y lo primero que hacen es volver a escuchar la misma musiquita. Por lo regular hago referencia a reggaetones y sus derivados que pues sus letras no son, pues no creo que, o sea, no le botan pues como mucho tiempo a la letra y por lo regular, sin generalizar, pues la mayoría invitan a ese tipo de cosas. O rumbeaban, soplaban y consumían con ese tipo de música y en recuperación vuelve el deseo recurrente por volver a exponerse o escuchar ese tipo de música. No hago ascensión de ritmos, no puedo decir que la música que yo escucho es la buena, porque no existe música buena ni mala, el problema soy yo. La salsa es la salsa, el problema es usted que consume con la salsa, ¿sí? Pero hay ciertas canciones, músicas que sí te invitan directamente y generan todo el escenario propicio para consumir drogas y para llevarlos al recuerdo eufórico del consumo de sustancias. Entonces debemos cuidarnos de eso, espacios, sitios, situaciones, personas o eventos que me generen cierta tensión y me recuerden ese tipo de situaciones. A nivel biológico nos hablan que desarrollar estrategias pertinentes para los casos específicos donde la medicación es necesaria. Muchos adictos en recuperación, el 90%, están medicados o están en un tratamiento psiquiátrico paralelo al programa de recuperación, porque como esto es una enfermedad multifactorial, desde muchos factores también debe ser intervenida. En este caso, la parte psiquiátrica, en el tema del desbalance biológico, que eso no lo controla uno, eso es biológico, está ahí, pues es importante en la recuperación. No, yo no quiero consumir las pastas porque me vuelve adicto y me toca estar tomando eso.
así? Venías de consumir drogas, no te quejabas por eso y ahora dice que el medicamento es malo, que porque lo vuelve adicto. Déjeme decirle que la mayoría de los medicamentos, por no decir todos, hoy son medicamentos de segunda generación. Estos medicamentos no generan adicción. Por lo menos dentro de los que hay en nuestro programa de rehabilitación, la mayoría de los psiquiatras hoy recetan son medicamentos de segunda generación que no generan adicción. Y el desprendimiento de este mismo es gradual. Algunos adictos serán medicados por el resto de sus vidas, como el hipertenso, como el que sufre del azúcar, qué sé yo, que se tiene que tomar ciertos daticos, pues así le toca al adicto, si desea conservar su recuperación. Si no, a nomás sale el programa de rehabilitación y dice, yo no me vuelvo a tomar eso. ¿Para qué eso era ya? No entendió. Y si la familia lo permite, tampoco entendió. A nivel psicológico, trabajando en la identificación de situaciones de alto riesgo, reestructurando las conexiones que invitan a la violación de la abstinencia. Entiendan, la adicción, como lo dije anteriormente, mientras yo me acuesto a dormir, la adicción, la enfermedad sale de mí, hace flexiones de pecho al lado, porque se fortalece mientras yo duermo para esperar a hacerme caer. Todo el día nuestra enfermedad está buscando cómo hacernos caer. Todos los días es un buen día para consumir. Entonces le dice que la enfermedad te va a decir todos los días que violes la abstinencia. Entonces, ¿cómo genero yo desde el trabajo psicológico estrategias de afrontamiento para estas situaciones que desconecten esa idea ya arraigada, propia de la enfermedad, para poder hacer o generar una alternativa ante estas situaciones? A nivel social, estructurando o reestructurando las redes de apoyo, grupos de soporte que faciliten la reinserción social. Redes de apoyo, pues yo digo, para mí una red de apoyo, la red de apoyo es mi familia y el centro de rehabilitación mío, pero resulta que es que mi red de apoyo, mis factores de riesgo o mis factores de protección no son los mismos de todos los adictos. Para algunos, la familia es un factor de riesgo. Para algunos, la familia es un factor de riesgo por la obsesión, por lo intensivos, por lo intensos, por los sobreprotectores o en su defecto por lo que le dan todas las anchas en cualquiera de los extremos en su tema permisivo, porque se ven unos ambientes de conflictos, de gritos, de un poco de situaciones malucas. Entonces, eso es un factor de riesgo. En otro de la familia, como mi caso, es de protección. Pero no necesariamente uno diría que la familia debería ser un factor de protección indiscutiblemente, y no lo es. Necesariamente la familia no tiene que ser un factor de protección. Grupos de apoyo, en este caso debería ser la propia institución o los grupos de apoyo. Algunos, la iglesia les sirve, pues el programa de rehabilitación tiene como eje transversal la espiritualidad. No podemos hablar de recuperación si en la parte espiritual no está presente, si no existe un despertar espiritual a conciencia de un Dios como lo quiera concebir. El adicto en recuperación debe existir, es imposible casi que rehabilitarse sin reconocer y aceptar a Dios dentro de la recuperación. Bueno, aquí dice que a nivel espiritual, capacidad de elección, respuesta, sentido de vida, trabajo con el EVA, que dice aquí, efecto de violación de la abstinencia para resignificar el sufrimiento y asumir una política de vida coherente. Por lo regular, la parte espiritual me recuerda que existe un estilo de vida correcto en el tema moral, ¿sí? Que nos enseña unas prácticas mínimas de cómo debería vivirse correctamente. Entonces la parte espiritual como que templa los cables en esa parte, y si uno lo va a hacer, por dentro como que se reargulle y dice, no está bien. Reflexión. La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita, y que se repita como una pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente. O sea que los adictos sufren de amnesia, y la amnesia a veces se la pudo haber heredado la familia. O sea que la buena memoria es un principio de recuperación.
una pregunta? Claro, menos mal me la hace porque ya le hace, dale. Usted dice que